quiero entregar un mensaje que tiene como título Entre clamor, dolor y esperanza. Entre clamor, dolor y esperanza. Y quisiera tomar un texto de la palabra, y es el del último evento en el que Jesús estuvo en la tierra, lo último que pasó cuando Jesús estuvo en la tierra. Y está en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 12, y dice la palabra: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Este texto nos habla del inicio de la iglesia, o sea, esta es la apertura de la iglesia. Jesús ya parte al cielo, pero ya queda en autoridad y en poder de los apóstoles empezar a predicar la palabra. Ellos son llenos del poder del Espíritu Santo, y dice: bueno, y ahora ustedes van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el inicio. Pero quiero hacer énfasis en dos puntos, en dos aspectos que me parecen importantes. Y lo primero es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces tenemos que recordar que ellos, durante el ministerio público de Jesús, tenían una falsa concepción. Ellos pensaban que el reino que iban a restaurar el Señor era terrenal, y que ellos venían a volver al lugar donde estaba. Y acá ellos preguntan: bueno, y esta es la señal, o sea, ¿cómo es el asunto? ¿Cuándo se va a restaurar? Él responde que no les toca a ellos saber el tiempo. Pero el segundo aspecto que quiero resaltar es cuando Él es ascendido y la gente se queda mirando hacia el cielo como que esperando qué va a pasar. Dos ángeles, me imagino yo que son, se paran al lado de ellos y les dicen: ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado, asimismo regresará. Y está en el Monte de los Olivos, y entonces se cree que ese es el lugar donde Jesús va a volver por segunda vez, ya en ese lugar de preeminencia, ya como ese rey que viene a colocarse sobre su iglesia y obviamente al juicio final y todo lo que conocemos. ¿De acuerdo? Ahora, Israel por estos días ha sido noticia. Y creo que es la primera vez que veo que como que los noticieros y las redes muestran tan crudamente todo lo que está pasando, ¿verdad? Y es como que inevitable no sentir angustia, no sentir dolor, no sentir preocupación. Le comentaba a mi esposa algo esta mañana, y cuando acá en Colombia hubo ese mal llamado estallido social, recuerdo que a mí me angustiaba escuchar las cacerolas, o sea, era como incómodo, como que qué feo. Creo que hasta una noche cité a la iglesia y dije: vamos a orar porque esto no puede seguir sucediendo. Y yo le decía a mi esposa: si esa angustia la genera solamente escuchar cacerolas, ¿qué angustia generará el saber que en cualquier momento cae un misil, que estalló una bomba, que salgo a la calle y veo muertos por todos lados, y la barbarie que se vio en todo lo que está sucediendo? Y obviamente quiero hoy hablar de ese Israel, porque Israel tiene una historia particular, y es la historia de un pueblo en el que Dios decidió apartarlo para ser un pueblo especial. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, solamente déjeme darle unos datos curiosos, no curiosos sino que usted me entienda. El hombre falla, Dios sigue actuando, está con toda la humanidad, el hombre vuelve y falla, y viene el diluvio y Noé y todo lo que está sucediendo. Pero hay un momento donde Dios dice: ya me cansé, o sea, la maldad es mucha, y Él decide apartar un pueblo. Y ese pueblo empieza en Abraham, y dice: con este pueblo voy a hablar, voy a estar con ellos, y voy a hacerlos a ellos mi especial tesoro. Entonces sabemos que el elegido para iniciar este pueblo es Abraham, pero por la incredulidad de Abraham, por el mal consejo de Sara también, y por la mala decisión que toman entre los dos,
antes de que Sara quede embarazada, Abraham se llega a la criada, y la criada es una esclava y queda embarazada. Y si usted lee la historia, dice que cuando en Génesis 16, cuando Agar queda embarazada, dice que ella empieza a mirar con altivez a Sara y la empieza a despreciar, y Sara se siente ofendida, se siente burlada, y entonces lo que hace es irse. Y estando en el desierto, entonces oye una voz del Señor, y acá hay algo bien interesante. Génesis capítulo 16, versículo 11 y 12 dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Estamos hablando de Agar. Y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Está hablando acerca de ese Ismael. Y ese Ismael, así como Israel viene de Abraham por la descendencia de Isaac, los pueblos árabes vienen de Abraham también a través de la línea genealógica de Ismael. Así que yo puedo entender lo que está pasando hoy desde ese momento, desde ese instante. ¿Por qué? Por un desliz de un hombre, por haber desobedecido la voz de Dios y haber tomado una decisión en su propia voluntad, creyendo que lo que estaba haciendo era ayudándole a Dios. Ahora, déjeme hablarle brevemente de la historia de Israel y en cierta forma de la historia de sus vecinos. Entonces Israel empieza con los patriarcas, ya hablamos: Abraham, Isaac y Jacob. Este último es cambiado su nombre, de Jacob es cambiado a Israel, y a través de Israel entonces él tiene 12 hijos. De los 12 hijos nacen las 12 tribus de Israel y el pueblo que empezamos nosotros a entender. Estos hermanos un día deciden asesinar a uno de sus hermanos, no lo asesinan, el mayor intercede por él y lo venden como esclavo. En esa esclavitud él llega a Egipto y está allí como esclavo en Egipto, pero Dios de una manera sobrenatural lo levanta y lo coloca en ese lugar. Cuando se encuentra con sus hermanos, en lugar de sentirles resentimiento y odio, él les dice: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios ha utilizado esto para bien, y lo que hizo Dios es guardarnos para que en la hambruna que se acerca no perezcamos. Y entonces ellos tienen esa bendición. 75, según el libro de Hechos en el capítulo 7, cuando Esteban habla, dice que 75 personas llegaron a esa tierra de Egipto. Allí crecieron, allí se multiplicaron, allí tenían una posición de preeminencia. Pero dice que muere el faraón, viene otro faraón que no conoció a José, y ellos están viendo cómo los judíos están creciendo, tienen temor y los esclavizan. Pero además de esclavizarlos, entonces empieza un control de natalidad, ¿verdad? Prohibido tener hijos, y ese control de natalidad, el problema es que no es antes de nacer, sino después de nacer. Asesinan a los muchachos que están naciendo. Dios salva de las aguas a Moisés, lo levanta como ese libertador, y sale después de libertarlo, con 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, de ese lugar. Ha crecido el pueblo bastante. Josué entonces es el encargado de entrar a la tierra prometida y conquistarla. Durante una época de su historia son gobernados por Dios directamente en una teocracia, donde hay jueces que están gobernando en el nombre del Señor y están guiando al pueblo hasta que ellos mismos deciden tener un rey como todo el resto de las naciones. Viene Saúl, viene David, viene Salomón y el resto de los reyes, pero el más reconocido de ellos es el rey David, que lleva a Israel a su gloria. Cuando muere David, entonces Salomón es el encargado de construir el primer templo para el Señor, y construye un templo que es conocido y que es de bendición. Después de Salomón, los reinos se dividen: reino del norte, reino del sur. El reino del sur es Judá. El reino del sur, que es como el que se mantiene más pegado a la comunión con Dios, resulta que es llevado cautivo. Viene el imperio babilónico, destruye el primer templo, y Babilonia toma cautivo a los hijos de Israel y los lleva. Ahora, Babilonia, lo investigué hoy. ¿Dónde queda Babilonia? Babilonia queda donde queda hoy Irak. Una lucha que ha durado durante todo el tiempo. Después viene todo esto, vuelven a la tierra, y en el tiempo cuando nace el Mesías, ellos están siendo colonia del Imperio Romano, están bajo el dominio del Imperio Romano.
Ellos, su propio pueblo, así como sus hermanos conspiraron contra José, el pueblo, sus propios hermanos conspiran contra Jesús, lo entregan y lo llevan a la crucifixión. Jesús muere, sepultado, el tercer día resucita y es levantado. Sigue la historia, ellos siguen con los sacrificios, siguen con todo lo que están haciendo. En el año 70, Roma viene e invade esto y destruye otra vez el segundo templo que habían hecho, buscando oro y buscando un montón de cosas. Y en ese momento, en ese año 70 después de Cristo, pasan dos cosas. Primero, ya se cerraron los sacrificios, ya no hay más sacerdocio, ya no hay más de esto a partir de ese momento. Y a partir de ese momento usted ha escuchado el dicho judío errante, ¿verdad? Israel es una nación sin tierra. Ellos ya no tienen tierra, ellos no tienen un lugar donde estar. Durante muchos siglos Israel está bajo el dominio de muchas naciones, de naciones extranjeras, imperios otomanos, imperios de aquí y de allá, españoles. Y al final ellos están bajo el imperio de Inglaterra, de la Gran Bretaña, que son los que están en la hegemonía, se dice, bueno, ¿cómo se dice? Y está la reina allí en ese lugar. Viene la Segunda Guerra Mundial, usted y yo conocemos la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo lo que sucedió en ese instante. 1948, Israel es reconocido como un estado, el Estado de Israel. Pero ahí pasó algo. El problema que tuvo Israel fue porque en la masacre, en el Holocausto, mueren muchos. Los quieren salvar, pero hay un barco que lleva a judíos y se hunde. Pero el barco se hunde por una razón, porque el barco no sabía para dónde ir, porque tengo judíos, pero ¿a dónde los llevo? Ellos no tienen tierra. Entonces, cuando está esta situación, entonces la ONU se reúne, la Gran Bretaña está en este asunto, pero pasa algo. Resulta que así como le habían prometido a Israel que iba a tener un territorio, a los palestinos también les habían prometido ese territorio. O sea que lo que hacen es tomar o como que correr a los palestinos y le corran para allá, que es que vienen los judíos y van a estar acá. O sea que la guerra viene a partir de bueno, obviamente ya lo hablamos de Abraham, pero viene esto que está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, en el mismo momento, en 1948, cuando le dan la tierra a Israel, en ese mismo momento hay una guerra, pelean, Dios saca victorioso al pueblo de Israel. Más adelante, año de 1967, hay una guerra que se llama la Guerra de los 6 días, es exactamente por lo mismo, porque los pueblos palestinos no reconocen a Israel como una nación y no le quieren ceder su terreno. Entonces hay una guerra, nuevamente Israel sale victorioso. Año 1973 viene la guerra del Yom Kippur, otra vez, otra guerra, la misma situación. Y obviamente le estoy haciendo muy breve la historia, esto tiene muchos más datos. 1991, desde el Golfo Pérsico atacan a Israel nuevamente, sale victorioso. 2007, Israel declara a la Franja de Gaza, el problema que hoy lo declara como un territorio hostil. ¿Y por qué lo declara hostil? Había un movimiento que se llamaba OLP, ellos reconocían el Estado de Israel. Pero aparece un grupo terrorista llamado Hamas que no lo reconoce como Estado y no quiere o no se siente representado por la OLP, y entonces corre y hace como un golpe de Estado y empieza a gobernar sobre la Franja de Gaza. Y esto termina en el 7 de octubre de 2023, donde Hamas emprende una ofensiva terrorista contra Israel, y usted y yo estamos viendo lo que está pasando en la televisión. ¿De acuerdo? Ahora, eso breve, la historia desde que empezó hasta el día en que estamos hoy. Ahora, es indiscutible que Israel no es cualquier nación. O sea, Israel no es cualquier nación. No es Colombia, no es Ecuador, no es Francia, no, es una nación especial. Y aunque mi mensaje no es apocalíptico, yo no voy a decir acá, y es el fin del mundo, y es que esto se acerca ya, no, solamente Dios sabe, aunque mi mensaje no es apocalíptico, mi deseo sí es que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando y cuál es nuestra esperanza. Entonces, una nación que en tan poco tiempo, 1948 a la fecha, es una nación que tiene 75 años de haber sido reconocida como el Estado de Israel, hizo en primer lugar florecer un desierto. Si usted va a ese lugar, si algún día tenemos la oportunidad, obviamente que no esté jamás por ahí, pero si un día tiene la oportunidad de ir a ese lugar, la tierra, el desierto lo hicieron fructificar, árboles frutales, hortalizas y todo lo que hay en ese lugar. Hicieron avances o han hecho avances en la medicina. Israel en estos 75 años tiene más premios Nobel que cualquier otro país en el mundo que ha sacado mentes brillantes. En el área de la ciencia y la tecnología también han hecho avances, y todo esto sin mencionar que tienen uno de los ejércitos más fuertes del mundo, y la fuerza aérea es una fuerza aérea
poderosa. Israel no es cualquier nación. Es una nación diferente. Por eso el título, entre clamor, dolor y esperanza. Hay un salmo, el Salmo 122, entonces David ya ha tomado el reino. Recuerden que cuando David entra en el reinado, se habían robado el arca del pacto. Entonces David puede traer el arca del pacto, lo trae a la tierra. Ustedes ya han leído que él salta y danza, y su esposa Mical lo mira y lo desprecia por haber hecho esto. Pero en el Salmo 122, David expresa una adoración a Israel y dice, 122 del 1 al 5: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Lo que está haciendo David es un reconocimiento. Cuando David entra al reinado, usted sabe que una de las intenciones que tenía era traer el arca a Jerusalén. No había podido lograrlo. Me hacía que Víctor una pregunta. Entonces Asa muere y entonces nosotros decimos, pero es injusto si lo que Asa quería hacer era lo correcto. Sí, pero lo que no pasó era que no siguieron las órdenes de Dios. Entonces el arca del pacto nadie lo podía tomar con sus manos. Había una forma de transportarla, ellos no lo tuvieron en cuenta y por eso muere. Tienen que dejar el arca en la casa de Obed-edom. Pero sigue este hombre con la insistencia hasta que logra traer el arca. Y la felicidad de él es porque en Jerusalén, la ciudad de paz, porque Jerusalén significa ciudad de paz, está el arca de Dios, y en ese lugar se establece como el lugar donde Dios se cree que está allí para traer bendición a todo lugar. Así que David está haciendo esa oración. Pero en el mismo salmo, en la segunda parte, hace una oración de súplica, y ahí es donde empiezo a desarrollar mi tema. Y mi primer punto es un clamor permanente. Entonces en el Salmo 122, versículos 6 al 9, David dice lo siguiente: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, y sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Así que está hablando David acerca de lo que significa esta ciudad, que no es cualquier lugar, que no es cualquier ciudad del mundo, que es el lugar donde estaba en ese momento la presencia de David. Y algo que me llama la atención y quisiera que usted lo entendiera, es que David en estas palabras no solamente está pidiendo amor, oración por Israel, sino él está pidiendo que realmente se ame a Israel. Quiero recordar acá la prédica que hacía María Paula hace 15 días, 8 días, no recuerdo hace cuánto predicaste, hace 8 días, cuando María Paula decía que cuando hablábamos de ese fruto del Espíritu Santo, de la benignidad, decía, no es solamente hacer las cosas buenas, sino sentirla, realmente sentirlo. Acá lo que está diciendo es que debe haber un amor genuino por Israel. Debe haber realmente el amor por las cosas buenas que le pasen y el dolor por las cosas malas que le suceden. No es simplemente orar porque Dios me dijo, ok Señor, allá están botando bombas, Señor, ojalá que les vaya bien, sino realmente entender el lugar que ocupa. Ahora, mucha gente critica a Israel porque atentados, porque una cosa, porque es que ahora sí los palestinos, pero nadie mira lo que hace. Ahora, yo quiero preguntarles algo: ¿merecería Israel el amor de Dios? Y entonces acá yo les digo algo: la iglesia merecería el amor de Dios, porque es la misma situación. Así como yo fui escogido no por merecimiento, sino por gracia, Israel no fue escogida por merecimiento, porque si miramos Israel a lo largo de la historia ha sido un pueblo de dura cerviz, terco, testarudo, desobediente, mas sin embargo Dios lo amó y Dios lo escogió. Así que si yo no merezco como iglesia el amor de Dios, pero igual Dios me ha amado, ¿quién soy yo para cuestionar el por qué Dios eligió al pueblo de Israel? Lo cierto es que Dios los eligió. Y ese pueblo lo escogió, y dice por allá en el Éxodo, lo escogió como su especial tesoro, como un lugar de bendición, como un pueblo especial. Y ese lugar, paradójicamente, Jerusalén, que se llama ciudad de paz, es la ciudad en el mundo a lo largo de la historia que más ha sufrido conflictos bélicos y que más derramamiento de sangre ha visto.
Porque toda la historia de la humanidad, de una u otra manera, siempre gira en ese problema. Si estuviéramos en guerra de pronto Colombia y Ecuador, o si estuviera en guerra Argentina-Chile, sí, seguramente los noticieros lo hablarían, pero no generaría tanto impacto. Pero es que acá no es cualquier nación, es Israel la que está en el conflicto. No sé si usted sepa esto, pero Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo. Y el acreedor de Estados Unidos se llama Israel. Porque Israel, por eso es el apoyo que tiene a ese lugar. Ahora, en Romanos, Pablo nos explica y nos dice que nosotros como iglesia vamos a ser injertados en ese olivo que se llama Israel. Que nosotros éramos olivos silvestres, pero que vamos a ser injertados. Y en Efesios dice una palabra que a mí me impacta, Efesios 2:14, que dice: porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos, Israel y la iglesia, hizo uno, derribando la pared intermedia que los separaba. Así que debemos orar por la iglesia, pero también debemos orar por Israel. Y es algo que Dios nos pide, que oremos por Israel, que clamemos por Israel. Todos los cristianos que usted ahora ve y que colocan en su WhatsApp la bandera, no están locos. Es que Dios nos llama a que nosotros debemos orar por la paz de Jerusalén. Y es necesario seguir predicando también a tiempo y fuera de tiempo, porque estamos viviendo tiempos donde es necesario que prediquemos la palabra. Pero viene mi segundo punto, y es un dolor genuino. ¿Y qué es un dolor genuino? Hoy muchos están sufriendo y sintiendo el dolor por los actos inhumanos que hemos visto. Pero claro, lo que pasa es que las redes sociales, los noticieros, todo lo que usted ve tiene un efecto mediático. Y obviamente es horroroso ver, y lo que les dije, causa angustia y dolor. Pero no es la primera vez. Y no son los únicos que han sido víctimas, sino que esto ha sucedido a lo largo de esta historia. Hay algo que obviamente Dios tiene su propia relación con Israel, pero algo que a mí una vez me impactó, cuando usted lee los evangelios y cuando usted ve que Poncio Pilato le pregunta al sumo sacerdote, le dice: ¿está seguro que quiere que mate a Jesús? Poncio Pilato le dice una frase que para mí es tremenda, le dice: sí, crucifícalo y que su sangre sea sobre nosotros. O sea, esta es una declaración tremenda. Como que nos hacemos responsables de la muerte. Obviamente había un plan de salvación, pero ellos mismos están diciendo: nosotros admitimos que es nuestro deseo. Y esta confrontación, recuerdan que el domingo hablaba acerca de que la historia de la humanidad es una historia donde todo está bien, aparece algo que daña todo y todo el transcurso es para buscar algo que se mejore. Esta es la historia de Israel. Así que siempre vemos la contienda. ¿Pero por qué la contienda? Porque proféticamente se sabe que vendrían tiempos de dolor para Israel. O sea, lo que está sucediendo no es algo que, ¿qué pasó? Sino que proféticamente ha sucedido. Salmo 79, versículo 1 al 4, dice la palabra: oh Dios, vinieron, escúcheme que esto parece que fuera un titular de un periódico de hoy en día. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Ahora, tal vez lo que está hablando acá, lo que está hablando David, está refiriéndose al momento cuando Babilonia entra e invade y acaba con todo. Pero la historia nos habla permanentemente de ese pueblo de Dios en una lucha constante ¿contra quién? Contra Ismael. ¿Representado en quién? En la nación judía y representado en los pueblos islámicos. Porque si usted mira, siempre el problema ha sido entre ellos. En este momento, desde el 48 a la fecha, tal vez por el territorio, pero en el Antiguo Testamento era por todo lo que significaba la tierra y por todo lo que significaba el tener el poder en ese momento. Ahora, aquí es necesario, obviamente, que nosotros tengamos solidaridad con el pueblo, y no le estoy diciendo que no tenga el dolor y que no oremos. Claro, hay que orar y hay que clamar por lo que Dios quiere. Pero de los malos tiempos se genera el preámbulo para un mejor tiempo. Y acá es donde yo quiero que lo entendamos, de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y mi tercer punto es: hay una esperanza para Israel, hay una esperanza para la iglesia.
Hay una esperanza para Israel, hay una esperanza para la iglesia. Yo quiero que recuerdes lo que dije al inicio. Cuando los apóstoles se acercan a Jesús y le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Pero ellos mismos, más adelante los ángeles les dicen, este Jesús que ha subido al cielo volverá a descender. Y me está hablando del tiempo donde Israel y la iglesia llegará a su plenitud. Donde debemos entender que acá en esta tierra, por la condición del corazón del hombre, por la perversidad del hombre, ¿qué habría en los últimos tiempos? Guerras y rumores de guerra, peleas, conflictos y muchas cosas. Pero ¿cuándo vendrá la plenitud? Cuando por segunda vez el príncipe de paz haga su arribo a la tierra. Y esto es la esperanza que tenemos. La primera vez, ¿cómo llegó Jesús? Encarnado en una mujer llamada María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero los ángeles le dijeron, este mismo Jesús que has visto ascender al cielo, de la misma forma descenderá. Ahora, decía en el texto, dice, y todo ojo lo verá. Y tal vez en el momento que se buscaba, pero ¿cómo lo va a ver todo ojo? Pero hoy en día, si tuvimos la capacidad en el 9/11 de ver un atentado terrorista y en vivo y en directo, lo más obvio es que seguramente ese día sea notorio. Y esa promesa se la dio Dios a David. David, ese rey que fue el rey más reconocido, recibe una palabra de Dios, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13 y salto al 16, donde dice: y cuando tus días, está hablando Dios a David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? Esta es la respuesta. Cuando aparezca ese príncipe de gloria y se coloque en ese lugar. ¿Cuál es el trato de Dios con Israel? Es Dios, Él es soberano. Sé que la palabra dice que los que confiesen su nombre serán salvos. ¿Qué hará Dios con Israel? No lo sé, solamente lo sabe Dios. Pero lo que la palabra sí me dice es que es necesario que nosotros oremos. Así que la pregunta que los apóstoles estaban haciendo tiene su cumplimiento en el regreso de Jesús, cuando así como lo vieron ascender al cielo, ahora descienda del cielo para colocarse en ese lugar. Dice que afirmará el reino, que edificará casa y que afirmará el trono. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo es el heredero del trono de David, y ese heredero del que está hablando. Cuando usted lee este salmo, segundo de Samuel, hay un versículo intermedio que se refiere a Salomón, que está hablando de Salomón. Así que usted tiene que saber entenderlo, porque hay una parte que está hablando de Jesús como el rey eterno, y otro que está hablando de Salomón como el rey que iba a sustituir a David. Pero en este sentido está hablando que Jesucristo es el heredero del trono de David, que Él reinará sobre la casa de Jacob. Y recuerde que Jacob es donde empieza el pueblo de Israel, donde se cambia el nombre, y dice: Él va a reinar sobre esa casa y su reino no tendrá fin. Al final, en el último libro de la Biblia, en el antepenúltimo capítulo, Apocalipsis 21, versículo 22 y 23, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Está hablando de Jerusalén y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Así que claro, es doloroso ver lo que está sucediendo. Y es doloroso porque lo que vemos en escena, lo que pasa es que nos parece trágico porque lo estamos viendo y en vivo y en directo. Pero lo que se ve allá es la condición del corazón del hombre. Es la maldad del ser humano, es lo que vivimos todo el tiempo. Es la violencia, la arrogancia, la inmoralidad y todo lo que está pasando. Así que lo que pasa hoy en Israel, sí, claro, nos debe doler. Y quiero decirle algo: no nos debe doler solamente por Israel, nos debe doler por los dos pueblos. Porque muchos palestinos se han levantado a decir: jamás no nos representa.
Y aunque la lucha debería ser entre el grupo terrorista y entre un ejército, resulta que hay miles de civiles que han caído. Y no solamente judíos, no solamente palestinos, colombianos han caído allá. Hay gente de todo el mundo que en ese momento estaba en ese lugar. Así que ese conflicto nos debe doler y tenemos que orar y tenemos que clamar. Y es nuestro deber orar por Jerusalén. Y no en un aspaviento, ahorita sí oramos y en un mes se nos olvida. No, orar constantemente. Hacerlo siempre, tenerlo en nuestras oraciones, en ese clamor que Dios nos está pidiendo. Pero también tenemos que entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y vuelvo y le digo, no estoy hablando de que ya llegó Cristo y que el Apocalipsis y que mañana llega Jesús. No. Dice la palabra que el día y la hora solamente la sabe Él. Pero tal vez esto, y hoy Belkis me decía algo y estoy de acuerdo con lo que ella decía, tal vez esto nos debe llevar a reconocer quién es Dios. A saber que a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, que a veces estamos tan ocupados en el correr de diario, que nos olvidamos de Dios. No quiero ser fatalista, pero solamente quiero preguntarle una cosa. Usted que es cristiano, si el ataque que se está viviendo no fuera en Israel, sino fuera acá, ¿cómo estaría usted hoy en su relación con Dios? El problema es que a veces necesitamos sacudones para acordarnos de que Dios está ahí. A veces necesitamos sacudones para entrar en la comunión con el Señor. Pero los tiempos de dolor solamente nos anuncian una cosa, y es que cada vez más su venida está más cerca, y que podemos tener la esperanza de que Él vendrá, y que un día la muerte será totalmente vencida, que un día nuestras lágrimas serán secadas, y que Cristo será el todo y en todos, y que a Él la gloria. Porque cada mensaje que prediquemos y cada extracto de la palabra que saquemos siempre nos debe llevar a glorificarlo a Él y a exaltarlo a Él, y entender, como se los he dicho en tantas ocasiones, que Dios no ha perdido el control. Dios sigue teniéndolo. Tal vez para usted y para mí sea doloroso saber cuántos inocentes han muerto, pero ¿sabe que lo doloroso no es saber cuántos inocentes han muerto? Lo doloroso es preguntarnos cuántos de los muertos se fueron sin Cristo. Vi algo en la escena del concierto que estaba sucediendo, lo vi y me quedé callado, pero mi esposa también lo vio y hoy me lo comentó. Pero estaban en tierra de Israel, disfrutando un concierto, y de fondo una estatua de Buda. ¿Qué hace ahí? Es la tierra santa. Pero ha sido tanto la dureza del corazón del hombre que simplemente nos apartamos. ¿Nos debe alegrar lo que está sucediendo? No nos debe alegrar. Y debemos clamar. Clamar por esa bendición. Clamar porque Dios tome el control. Seguramente, así como en tantas ocasiones, cuando si usted puede mirar un documental o leer sobre la guerra de los 6 días, esa guerra también se conoce como la guerra de David contra Goliat, porque Israel no tenía la capacidad para aliarse. Todas las guerras que les comenté han sido alianza de países palestinos: Irak, Egipto por otro lado, el Líbano, y siempre queriendo atacar. Pero Dios ha dado la victoria, pero nos lleva a colocar nuestra mirada en Cristo. Y tal vez más que nunca aprovechar esto para hablar de que solamente hay un Dios, y que mientras que estemos en vida es el tiempo para arrepentirnos, porque cuando partamos de esta tierra ya no habrá oportunidad. Dijo Jesús: no teman al que mata el cuerpo, pero no puede hacer nada con su espíritu. Teman al que puede aún dañar su espíritu. Y hoy Dios nos llama realmente a entender la santidad y a caminar en lo que Dios quiere.